Hola amigos de Misterios del Mañana, soy el Gallo Quique y en este sitio les voy a hablar de todo tipo de misterios, noticias sorprendentes y de todo tipo de temas que puedan ser de utilidad para sobrevivir en ese extraño lugar conocido como el Mañana. De entre los más grandes tesoros ocultos del mundo, uno de los más grandiosos es el oro perdido del Imperio Inca, un tesoro que aún no ha sido encontrado y que está a la espera de algún intrépido explorador que se atreva a adentrarse en regiones inexploradas que son muy peligrosas. El conquistador Francisco Pizarro en 1532 zarpó desde la ciudad de Panamá con 180 soldados, con la intención de conquistar el Imperio Inca. Desembarcando cerca de Tumbes, en lo que ahora es la frontera norte del Perú, avanzó hacia el corazón del Imperio Inca. Afortunadamente para Pizarro, el Imperio Inca estaba en medio de una guerra civil. Los príncipes Huáscar y Atahualpa luchaban por la toma de Cusco, capital del Imperio Inca, a causa de la muerte del emperador inca, Huayna Cápac, que murió víctima de la viruela, enfermedad posiblemente traída por otros españoles a la zona, cuando 2 años antes un explorador español llamado Pascual de Andagoya intentó conquistar esa zona, lo cual no le fue posible a causa de que enfermó de gravedad. Para colmo de buena suerte para Pizarro, los incas eran supersticiosos como los aztecas y creyeron que Pizarro era el legendario dios Viracocha, un dios de barba blanca, ojos verdes y piel blanca. Pizarro se acercó a Atahualpa, el cual lo recibió como amigo, pero al mismo tiempo, Pizarro, tramposo como anteriores conquistadores españoles, hizo alianzas con el príncipe Huáscar, enemigo de Atahualpa. Pizarro, estando en el patio de un palacio del príncipe, viendo a la comitiva del príncipe totalmente desarmada, ordenó que los masacraran y capturó a Atahualpa. Con la ayuda del ejército del príncipe Huáscar, Pizarro logró someter a casi todo el imperio en poco tiempo. Atahualpa, sabiendo que los españoles deseaban el oro y la plata más que nada, le propuso a Pizarro que llenaría un gran cuarto con oro y luego con plata, a cambio de su liberación. Pizarro aceptó y los súbditos trajeron oro en llamas durante 3 meses hasta completar 84 toneladas de oro y 164 toneladas de plata. Y debo decir que ¡wow! Eso sí que es una formidable riqueza. Pizarro, temiendo que tras la liberación de Atahualpa éste pudiese organizar una rebelión contra él, decidió ordenar su ejecución. Le dio al príncipe la opción de ser quemado vivo o, si se convertía al catolicismo, se le daría la opción de ser estrangulado en un poste. El príncipe inca eligió ser estrangulado. Tras esto, Pizarro lanzó expediciones a todas las regiones del reino para aplastar las rebeliones y tomar el control del imperio en nombre del rey de España, Carlos I. En ese entonces, los españoles presionaron a los incas para que les dijesen la ubicación del resto del tesoro de Atahualpa y de sus minas. Los incas discutieron entre sí y acordaron decirle a los españoles en dónde estaba el oro. Pero entonces un fuerte terremoto sacudió la región. Y los incas pensaron que era una advertencia de sus dioses, que estaban molestos porque estaban colaborando con los españoles invasores. Así que cambiaron de opinión y en vez de seguir soportando el acoso español, muchas ciudades y fortalezas fueron abandonadas, desapareciendo gran parte de los seguidores de Atahualpa.
Nadie sabe a dónde fueron, y el secreto de la ubicación del gran tesoro desapareció con ellos, pues el príncipe Huáscar, aliado de Pizarro, no sabía en dónde estaba el tesoro. Ahora bien, ¿en dónde está el tesoro de los incas? Creo que tenemos tres muy buenas pistas. La primera pista es sencillamente usar el sentido común. Los españoles, en aquellos tiempos de la colonia, prefirieron colonizar la zona al oeste de los Andes peruanos, porque del otro lado estaba la selva del Amazonas, llena de nativos que acostumbraban usar flechas y dardos envenenados, algo de lo cual Pizarro ya estaba enterado. Además, el Amazonas está plagado de insectos, sobre todo mosquitos que transmiten todo tipo de enfermedades. Entonces, si los españoles no encontraron el resto del tesoro al oeste de los Andes peruanos, eso significa que el tesoro estaba al otro lado de los Andes peruanos, lo cual reduce el área de búsqueda en un 50%. Ahora bien, Atahualpa estaba prisionero en Cajamarca, Perú, a donde fue entregado el rescate en oro. Debemos suponer que los incas preferían viajar por los valles y no saltándose las montañas, a menos que ya estuviesen cerca de alguna ciudad, en cuyo caso tal vez sí se tomaba la molestia de treparse a las montañas. Por lo que es lógico pensar que para llegar al Amazonas, ellos preferirían seguir el curso de un valle con un río. Hay reportes de hallazgos de mineral de oro al noreste de Cajamarca. Eso reduce el área de búsqueda del tesoro a algún lugar entre el pueblo de Jaén, al norte, y Jecumbuy, al sur, siguiendo el río Marañón. Si te lanzas a cazar el tesoro y vas al pueblo de Jecumbuy y avanzas al norte por la orilla del gran río Marañón, necesitarás llevar unos binoculares para que conforme avances observes la cordillera de los Andes a tu izquierda. Revisa, buscando líneas de antiguas terrazas de cultivo. Los incas colocaban esas terrazas incluso junto a sus palacios. Busca líneas horizontales, grandes cortes en las laderas de las montañas. No importa si en esos lugares solo ves vegetación, si ves líneas horizontales de terrazas, sube por las cañadas hacia las terrazas y busca en los alrededores construcciones de bloques de roca. Quizás des con una de las lejanas fortalezas militares de los incas, repleta de tesoros, que los antiguos incas no tomaban jamás para comerciar, pues pensaban que el oro y la plata solo podían servir como ofrendas a sus dioses principales, el sol y la luna. Por lo que todas esas toneladas de oro siguen ahí, preservadas por los prejuicios religiosos de los incas. Y eso en cuanto a la ubicación del tesoro, que es de esperarse que fuera almacenado cerca de las minas de donde era extraído el oro. En cuanto a dónde pudo migrar la mayor parte de las gentes de Atahualpa tras su muerte, tenemos dos posibles ubicaciones. La primera está en Ecuador, al norte de Perú, en donde hace poco descubrieron las ruinas de una enorme ciudad. Los arqueólogos dicen que no saben si es una ciudad inca, pero las fotos de uno de los muros de contención muestra con detalle que las rocas utilizadas fueron talladas con el mismo método de ensamblaje de alta precisión usado por los incas en Machu Picchu. El lugar está totalmente cubierto por la vegetación, pero hay múltiples promontorios que parecen ser palacios cubiertos de tierra y plantas. Las ruinas se encuentran en lo alto de los Andes, en el Parque Nacional Yanganates, en Ecuador, a 20 millas de la ciudad de Baños de Agua Santa. El segundo lugar a donde pudieron escapar los incas está en Brasil, en el Amazonas. Sucede que desde los 80s
fueron descubiertas las ruinas de fortificaciones defendidas con fosos profundos. Las fortificaciones eran conectadas unas con otras por avenidas perfectamente rectas. Tanto las bases de las fortalezas como los caminos son de tal perfección que demuestran un gran conocimiento en construcción, como el que tenían los incas. La ciudad era enorme, pues ocupa un área de unos 250 kilómetros y se calcula que tenía más de 60,000 habitantes. Pero posiblemente eran muchos más, porque sin duda la selva, al norte de la zona, oculta grandes extensiones de ruinas que esperan a que tú las explores. El sitio está en Brasil, en la selva del Amazonas, por la carretera BR 317, en la zona cercana a Bolivia, cerca del alto río Purus. Oh, y por cierto, el lugar está a solo 500 millas al noreste de Cusco, Perú, capital del antiguo imperio inca. No creo que eso sea una casualidad. Sin duda, esas ruinas en el Amazonas pertenecieron a los incas o a sus ancestros, los moches, que también acostumbraban crear hermosas joyas de oro con las que adornaban las tumbas de sus reyes. Es posible que en los tiempos de la muerte de Atahualpa, miles de incas viajasen a ese sitio del Amazonas, llevando consigo el resto del gran tesoro del príncipe Atahualpa. En cuanto al motivo por el cual las dos ciudades encontradas tanto en Ecuador como en el Amazonas estaban abandonadas, pues podría ser que la viruela traída por los españoles hubiese diezmado a los incas a tal grado que las tribus vecinas de los incas, posiblemente disgustadas por la costumbre inca de tomar esclavos para sacrificarlos a sus dioses, al notar que la epidemia debilitó a los incas, probablemente decidieron aprovechar la oportunidad para exterminarles. Esa teoría es muy probable, tomando en cuenta que muchos años antes la viruela causó la muerte de la mitad de los aztecas que pelearon contra Hernán Cortés. Además, se sabe que la enfermedad se estaba extendiendo por el imperio inca en los tiempos de la conquista del Perú. Y en resumen, eso es lo más importante del asunto. Si decides ir a buscar el tesoro, recuerda llevar una tela mosquitera para que te protejas de los mosquitos por la noche. Lleva también una colcha chica y una loneta delgada que puedas enrollar y amarrar encima de esa gran mochila en la que llevarás tu cambio de ropa, tu frasco con gotas de cloro para desinfectar el agua, tus 5 encendedores de bolsillo, tu lámpara de manivela, tu botiquín de primeros auxilios, tus sartenes, tu taza de aluminio, tu loción contra los mosquitos, tu radio de emergencia, baterías, una pala plegable y un asadón de mano para excavar buscando tesoros, entre otras cosas. Si acampas lejos de la ciudad, procura revisar bien el suelo. Revisa que no esté cerca de nidos de hormigas soldado, porque esas hormigas pueden dejarte en los huesos. Si enciendes una fogata, rodéala de piedras para evitar que el fuego se extienda por la hierba. No querrás despertarte rodeado de un bosque en llamas, ¿verdad? Procura acampar en los lugares lejanos a las veredas, en medio de bosques densos o en pequeñas cañadas de altas paredes. De ese modo, la luz de tu fogata no atraerá la atención de los nativos o de los forajidos o de los guerrilleros del grupo Tupac Amaru. Es decir, que sí, es un área con personas muy peligrosas. No confíes en nadie, pero sea amable. También hay mucha gente buena en el mundo. Si antes del viaje puedes vacunarte contra las enfermedades comunes de la zona, hazlo. No dudes en usar el repelente de insectos, porque en Sudamérica hay toda clase de bichos que te pueden hacer de la vida un infierno. Nunca tomes agua sin hervir o desinfectar con cloro.
pues no querrás tener una infernal diarrea estando lejos de casa. Si te topas con un oso pinto de las montañas o con un jaguar, aléjate sin correr de ellos. Si un jaguar te ataca, debes saber que lo primero que hará será intentar morderte en el cuello, desde atrás. Si el jaguar te atrapa y no usas rápido tu cuchillo, entonces te convertirás en su cena. Sí, lo sé, cazar tesoros es una aventura peligrosa. Pero de hecho, eso vuelve el viaje más emocionante y lleno de aventuras. La verdad es que sin riesgo no hay diversión. Te aseguro que será un viaje inolvidable. Si tienes espíritu aventurero, tal vez quieras arriesgarte a enfrentar a las tribus del Amazonas, que por cierto, aún usan flechas envenenadas. Valdría la pena tomar el riesgo, pues podrías encontrar el gran tesoro de los incas y convertirte en una de las personas más ricas del mundo. Y eso es todo por hoy. No se les olvide suscribirse para que puedan encontrar mis videos más rápido. Yo, el Gallo Quique, me despido de ustedes con un y hasta luego.